Gloria a Dios, muy buenos días para todos nuestros fieles seguidores de aquí de este tiempo devocional Caminos de Vida Eterna. Qué bendición, nuevamente un nuevo día en la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Bienvenidos a todos los amigos que se conectan a través del Facebook, a través de nuestra cuenta o nuestro canal de YouTube. Ahí, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional. Vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 2 del libro de Miqueas, capítulo 2. Qué bueno es el Señor, ¿cierto? Qué bueno es el Señor. Entonces vamos a ir allí al capítulo 2 del libro de Miqueas y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder. Y codiciaron las heredades y robáronlas, y casas y las tomaron. Oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí yo pienso sobre esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo se levantará sobre vosotros refrán, y se endechará endecha de lamentación, diciendo: Del todo fuimos destruidos. Ha cambiado la parte de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Dio, repartiólos a otros. Por tanto, no tendrás quien eche cordel para suerte en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, que los ha de comprender vergüenza. La que te dices casa de Jacob, ¿hase acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿Mis palabras no hacen bien al que camina derechamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Tras las vestiduras quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas de sus delicias. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompióse y de grande corrupción. Si hubiere alguno que ande con el viento y finja mentiras diciendo: Yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta a este pueblo. De cierto te reuniré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Pondrélo junto como ovejas de Bosra, como rebaño en mitad de su majada. Harán estruendo por la multitud de los hombres. Subirá rompedor delante de ellos, romperán y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Qué bueno es el Señor. Bueno, ya hemos hecho lectura de la palabra de nuestro Dios en esta preciosa y maravillosa mañana. Capítulo 2 del libro de Miqueas. Estaremos dando estudio en esta preciosa mañana. Y hoy vamos a compartir este capítulo 2 bajo el título Sentencia sobre los opresores. Sentencia sobre los opresores, ¿sí? Recuerde que en el día anterior estuvimos mirando el capítulo 1, donde hablaba el juicio, ¿cierto? Era un juicio que Dios había mostrado al profeta Miqueas. Ya los que vienen en este proceso, que día a día están estudiando con nosotros este hermoso libro del profeta Miqueas,
ya tienen esa contextualización de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Pero recordemos nuevamente, recuerde que Miqueas fue escrito para un grupo específico, ¿cierto? Miqueas exhorta de parte de Dios a los líderes religiosos, a los líderes políticos y a los líderes sociales que se habían apartado de la justicia, de la misericordia y del temor de Dios, que se habían hecho ricos oprimiendo al pueblo de Dios. Hoy, por eso el título de este capítulo 2 es Sentencia sobre los opresores. Dios da una sentencia en el capítulo 2 y habla, ¿cierto? Y presenta también razones, ¿cierto? Razones por las cuales los ricos en aquel tiempo tendrían una sentencia, ¿sí? Tendrían que ser sentenciados. Entonces, los opresores no son considerados como pueblo de Dios. Los opresores no son considerados como pueblo de Dios. Jamás Dios estará de acuerdo con aquellos hombres y mujeres que, aunque tras de una faceta de espiritualidad, hermano, le quiten al pobre, le quiten a los más vulnerables, le quiten su derecho, ¿cierto? Y eso era lo que hacía no solamente los reyes de Israel, eso era lo que hacían también los sacerdotes y profetas en aquel tiempo, ¿cierto? En el año 735, año 745, antes de Cristo. Pero si lo traemos a el tiempo contemporáneo, que recordemos que estamos estudiando haciendo aplicativo para el tiempo presente, es lo mismo, mis amados hermanos y amigos. Hoy encontramos la opresión en los sistemas de gobierno. Hoy encontramos la opresión dentro del mismo sistema religioso, ¿cierto? Donde por ejemplo, en el sistema político los gobernantes se hacen ricos, se hacen millonarios a causa del dolor y la tristeza de los más pobres y los más vulnerables. Lo mismo sucede en el aspecto religioso. Hoy en día encontramos hombres y mujeres de fe que se han hecho ricos, se han hecho millonarios a causa de la fe de muchos hombres y mujeres, ¿cierto? Y qué triste, porque la fe, hermano, y el ministerio no es para hacernos ricos a nosotros. El propósito de un ministerio no es que nosotros seamos ricos, no es que nosotros tengamos ese poder de adquisición, no, el propósito del evangelio es ganar almas para el reino de los cielos. Recuerde que estamos estudiando, yo le invito a que usted estudie en su casa, capítulo a capítulo, para que usted vaya teniendo esa connotación de lo que estamos viendo. ¿Qué hacían los líderes religiosos? Pues engañaban al pueblo, habían falsos profetas, ¿cierto? Que para beneficio de ellos le profetizaban al pueblo, le hablaban bonito, le hablaban palabras muy ilusorias con el propósito de ganarlos digámoslo, para su congregación en ese tiempo. Les hablaba muy bonito, pero lo que ellos hacían era detrás del billetico, ¿cierto que sí? Entonces, mirando este capítulo 2, encontramos varios conectores, encontramos conectores de causa y efecto, encontramos conectores también de razón, pero yo en esta mañana me quise ir más propiamente por ese conector de causa y efecto, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que dice: las causas y los efectos que Miqueas presenta en la sentencia a los opresores son: los ricos son opresores, Dios da una sentencia, los falsos profetas hacen defensa y la sentencia es general, ¿cierto? Quiero repetirlo para aquellos que de pronto están llevando sus notas y no lo logran hacer. Las causas y los efectos que Miqueas presenta en la sentencia a los opresores son: los ricos son opresores, Dios da una sentencia,
los falsos profetas hacen defensa y la sentencia es general. Entonces vamos a ver en 4 puntos, no lo alcanzamos a ver hoy, pero vamos a ver 4 puntos hablando acerca de la sentencia sobre los opresores, ¿cierto? Y me llama mucho la atención este pensamiento del ya desaparecido jerarca de la iglesia tradicional, Karol Wojtyla, dijo lo siguiente: no habrá paz en la tierra mientras perduren las opresiones de los pueblos, las injusticias y los desequilibrios económicos que todavía existen. Oiga, qué palabras tan sabias dio el jerarca de la iglesia tradicional desaparecido, Karol Wojtyla, ¿cierto? No puede haber, hermano, paz en un mundo donde los ricos se hacen más ricos y los pobres son más pobres. Donde hablamos de igualdad de derechos, pero la igualdad solamente se considera para un grupo específico, porque realmente no hay igualdad. Por eso Dios da una sentencia a través del profeta Miqueas, y esta sentencia o estas sentencias vienen específicamente para ellos, para los opresores, para aquellos que se habían hecho ricos a base de la riqueza, de lo poco que tenían los pobres. Entonces, como primer punto, los ricos son opresores. Los ricos son opresores. Yo quiero que esté ahí conmigo en Miqueas capítulo 2, versículo del 1 al 2. Vamos a mirar qué sucedía o cómo nos describe Miqueas la opresión de los ricos. Dice, versículo 1 y 2 de Miqueas, dice: ¡ay! Ese ay es una expresión de dolor, ¿cierto? De tristeza, de agonía. Bueno, ¡ay! De los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades, las roban y casas, y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Permítame leérselo en la Nueva Versión Internacional, que me llama mucho la atención. Dice: ¡ay de los que solo piensan en el mal, y aún acostados hacen planes malvados! En cuanto amanece los llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas, y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Pregunto, ¿será que lo que estamos viendo en Miqueas no es lo que estamos viendo en el tiempo contemporáneo? ¿Cómo los ricos, los que tienen el poder y que tienen la autoridad en las naciones, ellos piensan la manera de cómo ellos hacerse más ricos? Y ellos son más ricos y se hacen más ricos, se vuelven millonarios, ¿cierto? ¿Pero a causa de qué? ¿O a costilla de qué? A costilla de que le roban a los pobres, le quitan a los pobres lo poco que el pobre tiene. Los campesinos en este tiempo, Miqueas habla, porque los ricos le quitaban a los campesinos, le quitaban sus propiedades, le quitaban sus terrenos, dejaban a la deriva a esas familias, los despojaban. Ahora es el sistema de expropiación que se ha creado en algunos países del mundo, ¿cierto? Donde le quitan a la gente lo poquito que tienen y supuestamente, entre comillas, para beneficiar a otros. Mentiras, para beneficiarse en ellos mismos, para ellos mismos ganar poder y ganar mayor nivel de autoridad y de dinero. Miqueas nos presenta un modelo sistemático de cómo operan los opresores. Cuando usted mira el capítulo 1 y el versículo 2 de Miqueas, capítulo 2, versículo 1 y 2, ahí encontramos
una forma sistemática de cómo operan los opresores, ¿cierto? Mire que ahí hay un listado. Yo quiero que ustedes, los que están ahí en casa y tienen la Biblia a la mano, por favor, si usted está conmigo en esta mañana, por favor le pido tome la Biblia a la mano. No esté ahí simplemente por estar. Si quiere aprender y viene con un espíritu de aprendizaje, entonces tome la Biblia en la mano porque estamos estudiando la palabra de Dios para que le quede claro y usted de pronto no le queden interrogantes en su mente y en su corazón. Entonces, mire que ahí encontramos un listado que nos muestra ampliamente el modelo y la forma de cómo los opresores, ¿cierto? Los opresores, esos ricos que encontrábamos en el Antiguo Testamento, se hacían más ricos. ¿Y qué dice? ¿Cómo será el modelo? Dice primero, piensan en el mal. Lo primero que ellos hacían, hay un listado, lo primero que hacían era que comenzaban ¿a qué? A pensar. Los opresores piensan en el mal, ¿cierto? En la Biblia latinoamericana, que es una de las Biblias más antiguas que encontramos en la parte del estudio minucioso de la palabra de Dios, la Biblia latinoamericana, dice que los opresores planeaban, o sea, planeaban en su mente de qué manera, cómo y de qué manera podían quitarle a aquella gente lo poquito que tenían. ¿Cómo se la inventaban? Entonces lo primero que ellos hacían era, ahí dice el texto claramente, hay de los que en sus camas piensan iniquidad. O sea, ellos se sentaban a pensar, a tirar, como dicen los jóvenes en el tiempo presente, carcúmeno, ¿cierto? A tirar carcúmeno, a tirar cerebro, de cómo le iban a quitar a los pobres lo poquito que tenían, ¿cierto? Y es lo mismo que vemos hoy en día, mis amados hermanos. Los gobiernos, entre ellos mismos, senadores de la República, ¿cierto? Los representantes a la Cámara y todos los que están en esos estados jurídicos, hermano, ¿por qué no nos quieren soltar muchas veces? ¿Por qué no quieren soltar, hermano, los gobiernos? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, lo que le produce a los gobiernos y al sistema político, hermano, es un bienestar económico para los ricos. Y ellos se hacen ricos y los pobres cada vez más pobres. Si nos venimos a nuestro país, Colombia, que está enfrentando en este tiempo la famosa reforma tributaria, donde el gobierno dijo abiertamente que esa reforma solamente iba a acoger a los 400 ricos más ricos de Colombia, pero los ricos de Colombia no comen salchichón. Los únicos que comen salchichón cervecero son los pobres, son los de las familias vulnerables. Los ricos de Colombia, sus hijos no llevan lonchera para el colegio, no comen de esta gala, no comen salchicha, ¿cierto? Ellos no toman no toman juguitos que muchos de las familias vulnerables le empacan a sus hijos la cajita de jugo que antes costaba un promedio de 1,200 pesos, pero que ahora está en un promedio de 2,000 pesos. Le pregunto, ¿a quién está beneficiando la reforma tributaria? No beneficia a las familias vulnerables. Beneficia a los ricos, beneficia al poder, beneficia al gobierno, pero nunca beneficia, hermano, a la familia vulnerable. Cuando nosotros miramos el sistema de gobierno que se establece en muchos países, vámonos a Venezuela. Solamente permítame, hermano, irnos a Venezuela por un momento. Cuando usted mira la condición de Venezuela, la miseria, el hambre, la pobreza, la ruina, la escasez, un país rico en petróleo, pero hermano, en oro, pero en la miseria, en la ruina, los ricos allá trepados en el poder, los ricos comiendo rico, y como decían aquí en Colombia, vamos a vivir sabroso. Pero lo que no dijeron ellos era quiénes iban a vivir sabroso. Ellos dijeron, vamos a vivir sabroso. Y el pueblo, convencido de las ilusorias de los gobiernos, creían de que iban a vivir sabroso. Y sí, claro que sí, ellos sí están viviendo sabroso. Pero los pobres no están viviendo tan sabroso. Pero damos gloria a Dios porque dependemos de nuestro Dios. Damos gloria al Señor, ¿cierto que sí? Entonces, lo primero que hacían ellos era que pensaban y acostados en sus camas
planificaban. Ellos acostados en sus camas planificaban cómo era que lo iban a hacer, de qué manera lo iban a hacer. Oiga, qué tremendo. Se acostaban a planificar el mal para el pueblo. Se acostaban a planificar de qué manera, cómo, qué ley vamos a sacar, qué decreto vamos a sacar. Hablemos como si estuviéramos en el tiempo presente. ¿Qué decreto vamos a sacar? ¿Qué reforma vamos a sacar para quitarle el derecho y la justicia a los pobres y tomar nosotros el poder de todo lo poquito que ellos tienen? Eso es lo que hace el sistema del socialismo y el comunismo en el tiempo presente. Vaya, mire Argentina, hermano. Argentina, ¿sí? Un país de Sudamérica, hermano, que en este momento tiene un alto nivel de endeudamiento. Argentina, un país reconocido, pero que ahora hay un hombre que hay que orar al Señor que en su gracia y misericordia Dios visite a Argentina y les permita, si es la gracia de Dios, establecer a Javier Milei como presidente allí en Argentina, en el país de Sudamérica. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Javier Milei va muy diferente al pensamiento del Partido Socialista y Comunista que ha estado a través de Cristina Kirchner, ¿cierto? Entonces, mire, hermanos preciosos del Señor, cómo cuando usted mira la palabra en Miqueas, no vaya a creer, mire, este libro fue escrito en el año 735 antes de Cristo, y usted viene y lo trae lo que sucedía en ese tiempo y lo trae al tiempo presente, y usted dice, wow, lo mismo está sucediendo en el tiempo presente. Mire, se acostaban en sus casas a pensar la manera, dice, y al amanecer ejecutaban lo que habían pensado. Mire que ahí hay un listado. Primero pensaban, ¿cierto que sí? En sus camas pensaban la iniquidad y maquinaban el mal. Y cuando llega la mañana, dice el profeta, y cuando llegaba la mañana ejecutaban lo que habían pensado. Eso es lo que hacen. Ellos se sientan allá en sus camas, bien rico, bien cómodo, bien sabroso, a mirar qué leyes van a sacar, cómo van a hacer, cómo van a subir los impuestos, cómo le van a poner más carga gravosa a los pueblos, a las naciones, le suben los impuestos. Mira, ahí ya Colombia le subieron el impuesto en la luz, nos subieron los impuestos, hermano, por obligación. En su recibo de luz les llegan 5,000 pesitos de más en el recibo de la luz, que supuestamente, entre comillas, es para beneficiar a las familias vulnerables de La Guajira. Mera carreta, hermano, mera carreta, ¿cierto que sí? Mera carreta. Entonces, la razón, ¿y por qué ellos hacían? Porque Miqueas nos presenta que ellos tenían una razón por la cual hacían eso. Dice Miqueas en el versículo, dice que ellos tenían el poder, porque tienen en su mano el poder. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque tienen en su mano, ¿qué? El poder. Por eso, mis hermanos preciosos de Dios, a la hora de usted elegir gobernantes, usted tiene que saber a quién es que va a elegir. Lastimosamente el pueblo no aprende. La gente no aprende y a toda hora, hermano, venden su voto por un tamal. Eligen los gobiernos porque les dan 50,000, 100,000. Eligen los gobiernos simplemente porque creen en las falsas promesas que les brindan y les dan. Y lastimosamente por eso es que cada día vamos de mal en peor, porque seguimos escogiendo los mismos con las mismas. No le damos la oportunidad a otros que puedan gobernar estos países, que puedan gobernar las naciones. No le damos la libertad a otro que tenga otro pensamiento, que tenga otra idea. No, somos masoquistas, hermano. El mundo entero es masoquista, el pueblo es masoquista, le gusta aguantar hambre, le gusta padecer necesidad, porque si la gente tuviera un pensamiento diferente, no votaría por un gobierno, hermano, que nunca ha hecho nada por el pueblo, que nada ha hecho por el pueblo. Y triste, porque a veces no solamente, tristemente voy a decir algo muy fuerte, no solamente no elegimos bien, sino que somos desagradecidos, porque los que de alguna manera u otra han hecho algo por las naciones, por ejemplo en Colombia, yo no voy a defender a ningún partido porque yo no le pertenezco a ningún partido, yo le pertenezco a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto que sí? Pero tristemente, hermano, hubo gobiernos que han hecho algo por el pueblo. El gobierno saliente que salió en Colombia fue un hombre que sí cometió 200,000 errores, pero hermano, dejó
dejó algo bueno. En la pandemia fue un hombre que hizo una forma de trabajo para bendecir a miles y miles de familias colombianas en Colombia, que mensualmente recibían su aporte, que recibían su apoyo, que recibían mercados del Estado. Yo pregunto, ¿qué estamos recibiendo hoy en día? ¿Qué está recibiendo usted? Lo único que usted está recibiendo en este momento en Colombia es que le subieron los 600 pesitos cada mes a la gasolina. 600 pesitos a la gasolina cada mes. Cuando el gobierno saliente entregó, la gasolina estaba a 9.400, 9.600 si no estoy mal, y en este momento está a 14.400, para que usted se dé cuenta todos los beneficios que estamos recibiendo. ¿Y todo por qué? Porque son opresores, porque se sientan a maquinar cómo es que le van a quitar al pueblo, cómo es que le van a quitar. ¿Y qué hacen ellos? Porque tienen el poder, porque tienen la autoridad, porque tienen el dominio. Isaías capítulo 10 versículo 1, el profeta Isaías, que es un profeta mayor, también, hermano, exhortó frente a esta temática. Isaías capítulo 10 versículo 1 dice: ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos! Dice Isaías, de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Isaías capítulo 10 versículo 1. Ahí está, hermano, ahí está. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no nos engaña. Puede ser que el hombre te engañe, puede ser que el hombre te mienta, pero la palabra de Dios no te engaña. La palabra de Dios, hermano, nos habla claramente. ¿Y este mensaje era para quién? Solamente para los líderes políticos, no, hermano, para los líderes religiosos también. Porque, hermano, recordemos que en el siglo XIV, siglo XV, encontramos, después de Cristo, encontramos lo que llamábamos nosotros el sistema feudal, el feudalismo. Hoy en día también se practica el feudalismo, solamente que ya no tiene ese mismo nombre. ¿Y qué le decían en el sistema feudal a los feligreses? Le decían que ellos eran perdonados sus pecados dependiendo el nivel o la cantidad de moneditas que echaban en el cobre y que sonaban. Entonces le echaban en el cobrecito la monedita, porque en ese tiempo eran monedas. Entonces, a medida que sonaba la monedita en el cobre, entre más echaran el cobrecito, más era el perdón de pecados y recibía la absolución. ¿Cierto que sí? En el siglo XIII, XIV y XV después de Cristo, el sistema feudal. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo, mis amados hermanos. Hoy en día el sistema religioso les viene enseñando a la gente que entre más dé, más es la bendición. Que usted tiene que pactar, que usted tiene que dar la semilla. Si usted quiere ser prosperado, si usted quiere ser bendecido, entre usted más dé, más recibe. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hermano, el modelo para usted ser bendecido, ser prosperado, es que usted obedezca la palabra de Dios, obedézcale a Dios, obedezca los mandamientos de Dios, viva en santidad, viva en obediencia, y ahí está, hermano, la bendición. Ahora, yo con esto no quiero decir que usted no debe de aportar para su comunidad, que usted no debe de bendecir su comunidad. Claro que no, claro que sí debe de bendecirla, ¿cierto? Mi anhelo no es que usted cambie su manera de pensar, no, pero no podemos creer que porque usted da cierta cantidad de dinero, entonces usted va a ser mayor bendecido, va a ganar más privilegios delante de Dios. No, hermano, no es por eso, es por obediencia. Hermano, es por obediencia. Pero ¿qué hace el sistema religioso en este tiempo presente? Parte con 50,000, parte con 100,000, parte con 200,000, mande la semilla, mande la promesa, y entonces la gente, los feligreses, cada día en la miseria, en la pobreza, hermano, en la escasez, y ellos cada día, hermano, viviendo más rico, viviendo sabroso, hermano. Esto es para todos. Para todos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Lo único que yo digo a Dios cada mañana y le pido a Dios cada mañana es que Dios tenga misericordia de mí. Que Dios tenga misericordia de mí y me ayude, mis amados hermanos preciosos de Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Porque tenían el poder, entonces dictaban leyes injustas, prescribían tiranía. ¿Para qué?
para apartar. Mire que ese para significa un propósito, para apartar el juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo y para despojar a las viudas y robar a los huérfanos, hermano. Ese era el propósito de las leyes que sacaban. Pregunto, ¿tiene alguna diferencia en el tiempo presente? Ninguna. La misma, hermano. Las leyes que sacan los gobiernos hoy en día es con propósito, pero no con propósito de bendecir a la gente, no, propósito de robarle a los pobres lo poquito que tienen, y ellos quedarse con la riqueza y la gente vivir en la miseria, en la ruina, en la escasez, etcétera, etcétera. Dice, codiciaban y robaban. Ya estoy terminando este primer punto, no vamos a mirar sino este primer punto hoy, porque no estoy corriendo, no estoy de afán, la meta es que usted se enriquezca. Codiciaban y robaban. ¿Qué hacían? No solamente pensaban, maquinaban en su mente, sacaban leyes, sino que lo codiciaban, y como si no lo podían tener bajo leyes, si no lo podían tener bajo una ley legislativa, entonces lo robaban, hermano, robaban. Hoy el hurto, hermano, es algo tremendo. El hurto hoy en día es el pan de cada día. Hoy muchos se hacen ricos robándole al otro, le roban al uno, le roban al otro, ¿cierto? Un modelo de riqueza no correcto, ¿cierto? A través del hurto. Por eso Dios les da una sentencia a los ricos en ese tiempo y en este tiempo. ¿Por qué? Porque no todos, ahora yo quiero hacer claridad, no todos los que son ricos es porque han recibido su riqueza fraudulentamente, no, pero un alto porcentaje de los grandes ricos han sido porque han conseguido la plata a través de la mentira, a través del engaño, a través del fraude, a través del robo, a través del asesinato. ¿Y qué les espera a ellos? La sentencia de Dios, la sentencia. Codician y roban. Dice, codician casas y las toman, o sea, se adueñaban de lo que no era de ellos. Y terminamos, oprimen las familias, ¿cierto? Hombre y a su heredad. Encontramos 7 cosas que ellos hacían, un listado de lo que hacían los opresores, ¿cierto? Y entonces Dios le habla y le da una sentencia a estos opresores, ¿cierto? Entonces, hermanos preciosos del Señor, que podamos aprender